Hemos estado llevando el recorrido de Apocalipsis de una manera sencilla a sus hogares, a sus vidas, agradeciendo el apoyo que han brindado en este recorrido sencillo que Dios nos ha permitido llevarles a sus hogares, a sus vidas. Gracias por compartirlo. Desde acá, hermana Aura se los agradece desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Bueno, hemos terminado hoy, ya llevamos la última parte, capítulo 22, parte 2 y última de Apocalipsis, en donde vemos que ya Juan está dando sus comentarios finales y está no solo exhortando, sino retando a la iglesia de Cristo, que ahora que ya tiene esta revelación, esta profecía, ¿qué es lo que va a hacer con esta profecía? Así que preguntémonos ahora qué es lo que vamos a hacer, que ya tenemos el conocimiento de la profecía, de los hechos finales que acontecerán y que ya están, ¿verdad? Viéndose el inicio de todo esto. Se están cumpliendo las profecías. ¿Qué vas a hacer con ello ahora que tú ya sabes todo? Lo dejo a tu criterio. Vamos y continuamos entonces, verso 11 del capítulo 22 de Apocalipsis, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Que nos hable, Señor, en esta hora. Padre, hazme una mensajera fiel a tu palabra, para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces aquí vemos que tenemos dos opciones. Podemos caminar en la injusticia que conduce a la impureza, lo cual es inmundo ante Dios, o sea, algo que será rechazado por Dios. Amén. O también podemos caminar por la justicia y la santidad de Dios. Pero esto no lo podemos hacer por medio a nuestra sabiduría, o por medio a nuestra carne, o por medio a nuestra fuerza. No, Señor, esto lo podemos hacer solo a través de la redención que viene por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Así que de esta forma que nosotros podemos practicar y decidir si queremos santificarnos y practicar la justicia. Amén. Verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Aquí podemos recordar el mensaje a las 7 iglesias, a las 7 congregaciones que vimos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Recuérdense que siempre el Señor les decía, conozco tus obras. Bueno, recordemos que el Señor tiene que emitir los juicios para ver, ¿verdad?, de qué forma va a juzgar esas obras. Él va a juzgar lo bueno y Él va a juzgar lo malo. Él va a galardonar lo bueno y lo malo. Él va a darnos recompensas. Recordemos que el juicio lo podemos ver de dos formas, de dos maneras, ya sea como condenación o como vindicación, dependiendo cómo sean las obras que nosotros hicimos, ¿verdad? ¿Qué hicimos con nuestras vidas acá en este cuerpo? Sí, acá no está hablando de salvación, acá está hablando de las obras, de todo lo que hicimos en esta tierra, mientras anduvimos aquí como peregrinos y advenedizos, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver si las obras que hicimos son rechazadas por el Señor. Son obras que van a ser aceptadas o no. Eso depende de todos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Así que cuidemos de que estas obras no sean repulsivas o rechazadas ante Dios. Caminemos en rectitud e integridad para que seamos agradables, para que nuestras obras sean aceptables ante los ojos del Señor. Entonces, damos a entender que Cristo viene pronto y podemos ver que en el libro de Juan, en el capítulo 12 y el verso 47, recordemos que el Señor dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino que he venido a salvar al mundo. Y esto fue en cuanto a su primera venida. Sí, qué interesante. Entonces, cuando Él venga de nuevo, Él vendrá como juez. Él va a juzgarlo todo, lo bueno y lo malo. Amén. Verso 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, y el primero y el último. Bueno, si contamos estas palabras nos damos cuenta que son 6. El alfa y omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y sabemos que basándonos en el número 6 simboliza la gracia, el amor y la ternura de nuestro Dios. Amén.
Sí, entonces, si vamos a ser parte nosotros del reino de Dios, tenemos que recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Si no recibimos la gracia de Dios, no tenemos parte en el reino. Así que todo se trata de quién, de esa gracia que es Cristo Jesús. Porque la gracia es un don, es un regalo que no merecíamos, pero el Señor lo dio. ¿Sí? ¿Y cuál fue esa gracia? Su Hijo Jesucristo. Entonces, no despreciemos la gracia de Dios, si no, no vamos a entrar al reino de Dios. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En la ciudad. Fíjate que las ropas, ¿verdad? Siempre están relacionadas con las obras. Hablamos de esto anteriormente. Entonces, son las acciones. Las vestiduras son las acciones, son las obras nuestras. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas. Fíjate qué interesante. Para tener derecho al árbol de la vida. Bendito sea el Señor. Podemos ver nosotros acá que hay una conexión entre el árbol de la vida y la cruz. Recuérdate que esa cruz era un madero muy pesado, un árbol muy pesado que cargó Jesucristo y fue colgado en él. No es en balde que haya sido crucificado en un madero, porque ese madero tiene la conexión con el árbol de la vida, porque Él nos da vida y vida en abundancia, nos da vida eterna. Por eso Él fue colgado en una cruz de madera de un árbol. El árbol de la vida. Ahí está la conexión. ¿Por qué? Porque es solo a través de la cruz que nosotros encontramos la vida. Sí, es solamente ahí, a través de la cruz, que logramos que nuestras vestiduras sean lavadas. Solamente a través de la cruz es que logramos que nuestras obras tengan validez ante los ojos de Dios. Amén. Así que nosotros, solamente los que lavemos nuestras vestiduras, vamos a tener acceso a las puertas, entrar a la ciudad. Recuérdense que esas puertas son 12, las vimos anteriormente. Y cada puerta tiene un nombre. Y cuando hablamos del número 12, estamos relacionando al pueblo de Israel. Tenemos que pensar en el pueblo de Israel. El número 12, los 12 hijos de Jacob. Amén. Las 12 tribus de Israel. Fíjate que, bendito sea el Señor, podemos traer a la memoria a Ruth. Cuando Ruth decidió seguir a Noemí, ella le dijo: tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. ¿Verdad que así le dijo? No, fíjate que no le dijo así. Al contrario, le dijo: tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Primero, ella tuvo una conexión, una relación con el pueblo de Israel para poder llegar a Dios de Israel. Es lo mismo que tiene que suceder en nuestras vidas si queremos ser parte del reino de Dios. Tenemos que recibir la gracia de Dios, y la gracia de Dios viene de los judíos, porque de ahí viene la salvación, porque Jesucristo era judío en la carne. Sí, por tal razón no debemos de rechazar esa gracia. Tenemos que tener una conexión con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestra salvación, de los judíos. Qué interesante, ¿no? Encontramos esa entonces relación. Recuérdate que una persona antisemita, una persona que muestra hostilidad, fíjate qué interesante, o prejuicios hacia los judíos o a las costumbres de ellos, esas personas no van a entrar por esas puertas, ni van a querer entrar por esas 12 puertas, porque ahí se van a encontrar con una tribu, con un nombre de una tribu de Israel. Por tal razón, ellos quedarán fuera. Fíjate qué interesante. Entonces nosotros aquí vemos la importancia de tener una relación con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Bendito sea su nombre para siempre. Verso 15 dice: mas los perros estarán fuera. Fíjate qué voy a hacer acá. Los perros no literalmente esos animales que ladran y los que nos cuidan las casas en la noche, no. Esos no son los perros. Fíjate que los perros son aquellas personas impuras, desleales o inmundas. Esos son los perros. Alguien que anda deambulando y que se alimenta solo de basura. Esos son los perros de los que habla acá la palabra de Dios. Personas inmundas, desleales, impuras. ¿Sí? Que andan vagando donde quiera y comen cualquier basura, menos la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Esos son los perros. Estarán fuera. ¿Fuera de dónde? De la ciudad. Y los hechiceros
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. El Señor está diciendo acá. Todos ellos estarán fuera. Bendito sea el Señor. Santo es su nombre para siempre. Entonces, el verso 16 nos dice, yo soy Jesús. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, las 7 congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mira qué interesante. Aquí vemos que Cristo dice que él mismo ha enviado a su ángel, su mensajero, para que diera el testimonio a las congregaciones. Y ya sabemos que son las 7 congregaciones que vimos anteriormente. Amén. Entonces, nos damos cuenta que él está aquí hablando del ministerio que le dio a Juan, el autor de este libro. Ese ministerio. Bendito sea Dios. En donde brinda la visión de las 7 iglesias de Dios. Santo es el Señor, que son las congregaciones de los redimidos de Dios. También él está diciendo que dio origen a David, pero que también desciende de David. Recuérdense que como conocedores de las Escrituras sabemos que Jesús también es llamado hijo de David. Amén. Bendito sea el Señor. Verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Fíjate, gratis. El Señor no te cobra nada. Si tú quieres venir a Él, ven. Ven, que no vas a gastar ni un centavo con ello. Amén. Aquí encontramos una conexión entre la novia, que es decir, la iglesia, y el Espíritu de Dios. Así que los que somos parte de la familia de Dios, damos evidencia de nuestra sumisión, nuestra conexión con el Espíritu Santo. Amén. Recordemos que desde el principio fue por el Espíritu Santo que Dios puso orden a todas las cosas. Así mismo sucede. Cuando tú aceptas la gracia de Cristo Jesús, el Espíritu Santo llega a tu vida a ponerla en orden. ¿Qué te parece? Bendito sea el Señor. Y así, pues, Dios podrá mirarnos de una manera agradable y nuestras obras estarán bien ante Él. Amén. Entonces, el verso 18 nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el verso 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Qué interesante. Encontramos la importancia de la profecía. Como se les dije anteriormente, podemos entender que la revelación de Dios está en los profetas. Sí, los profetas fueron los que nos instruyeron sobre la persona y la obra de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, también por medio de los profetas, nosotros sabemos qué es lo que Dios hará para establecer su reino en esta tierra. Gloria a Dios. Encontramos entonces también una advertencia, que el que quite o el que le añade palabras a esta profecía, o sea, al libro de Apocalipsis, todo también, él va a sufrir un daño tremendo. Las plagas de este libro. ¿Y cuáles son esas plagas? Encontramos los juicios de las copas, de las trompetas. Todas esas plagas van a llegar a la vida de la persona que trate de quitarle o de añadirle a esta profecía. Por tal razón hay que tener cuidado, porque este libro es santo. No podemos añadir, no podemos quitar nada de este libro. Simplemente queremos recibirlo. Recibirlo como revelación de Dios. Por tal razón debemos tener cuidado de hacer cambios o de hacer interpretaciones de este libro. Porque recuérdense que la palabra de Dios no necesita interpretación. La palabra de Dios se interpreta sola con la guianza del Espíritu Santo si tú verdaderamente le estás buscando a Él en espíritu y en verdad. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que Juan recibió fue el testimonio de Jesús el Mesías. O sea, nuestro Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Sí. Y lo que significa el libro de Apocalipsis es revelación del Mesías. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación de Cristo. Amén. Aunque pensemos que todo lo que sucede, ¿verdad? Todos los juicios parciales, las criaturas sobrenaturales, como las langostas que vinieron a herir a las personas por 5 meses,
que les produjeron dolor y sufrimiento y que hasta querían morirse. Bueno, todo eso. Y nosotros podemos pensar, y todo eso viene de Dios. Bueno, déjame decirte que sí viene de Dios, porque Él es un Dios justo. Recordemos que acá, en este libro, encontramos el carácter de Cristo. Un Dios justo y misericordioso, que vino a perdonarnos y a hacer nuestra expiación como cordero inmolado. Bendito sea su nombre para siempre. Pero cuando Él regrese de nuevo, vendrá como el león de Judá. Fíjate, y va a consumir todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello que se opone a que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Así que para que ese reino se establezca, tienen que haber los juicios de Dios, la purificación, el fuego que purifica. Bendito su nombre para siempre. La palabra amén aquí significa ser fiel. Ser fiel. Muchos dicen que esta palabra amén quiere decir de acuerdo, es verdad, sí, pero aparte de eso, este amén que está acá, que lo está diciendo el Señor Jesús, está diciendo sé fiel, o sea, actúa en la verdad. Es lo que está diciendo el Señor, actúa en la verdad cuando Él dice este amén. Bendito sea el Señor. Verso 21 para terminar ya. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y ahora dice amén. Aquí encontramos una clave. Y esto es que el fundamento del reino de Dios, ¿cuál es? La gracia de Dios. El fundamento del reino. Si tú quieres entrar al reino de Dios, tú tienes que aceptar la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no vas a llegar a ningún lado. El reino de Dios viene debido a la gracia de Dios. ¿Sí? Porque recuérdate que la gracia, como te dije, es un don, es un regalo que no merecíamos. ¿Sí? Y ese reino de Dios viene por la gracia de Dios. Y ese es el medio que hace que esa gracia se haga realidad en nosotros. La obra redentora de Cristo Jesús. Porque ese fue el regalo que Dios nos dio. Esa gracia, ese don que no merecíamos. Porque por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Cristo con la gracia de Dios a darnos de gracia. Por tal razón, si de gracia recibimos, demos de gracia. Amén. Y sin esa gracia, no llegamos al reino de Dios. El amén que dice aquí, esta es una realidad bien fiel en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Recordemos que llegará un tiempo en que todo se habrá terminado. Sí, como lo dice, ¿verdad? Hebreos 9:27, que es necesario que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. No esperes que esos juicios te lleguen. No esperes morirte para que te juzguen y vayas a un dolor eterno. Filipenses también nos habla de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, no quieras tampoco esperar morirte y luego confesar. Porque va a llegar un día en que todos van a confesar, todos, que Jesús es el Señor. Pero cuando lo hagan frente al gran trono blanco, al juicio del gran trono blanco, esa confesión la van a hacer, pero va a ser para ser lanzados inmediatamente al lago de fuego. Entonces es mejor que en esta vida hagas la confesión, sí, para que seas salvo de todo eso que viene. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros acá, mira, Juan termina con una advertencia. O estás dentro o estás fuera. No hay punto intermedio. Como iglesia de Cristo tienes que estar dentro. Tienes que estar santificándote cada día. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Así que recordemos lo que dice Joel 2:32, que todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Ahora es tiempo. Ahora es tiempo de que clames el nombre de Dios. Amigo, amiga que me escuchas. Nunca es tarde. Es ahora que está llegando el Evangelio a tu vida. Este regalo de Dios, la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Ven a Él pronto. Sí, para que seas salvo de la ira que se acerca. Para que no vayas al lago de fuego por la eternidad con todos los malos. Así que es tiempo. Reacciona. Reflexiona y medita que acá se te ama. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de poder llevar a sus hogares este recorrido.
de Apocalipsis. Hasta aquí me ayuda el Señor con ustedes. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Y ya lo saben. Desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones se les ama. Su hermana Aura. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.